Hola, ¿cómo estás? Tengo el placer de invitar hoy en este espacio en bastante íntimo, un Proyecto 16, un espacio donde tenemos la oportunidad de compartir íntimamente con estas personas, con estos salmistas que quizás lo conocemos por las canciones, pero es necesario conocer su alma también. Y el tema de este podcast es a través de la resiliencia. La resiliencia, pues vamos a tratar a continuación, es esa capacidad que tenemos para progresar a pesar de las dificultades, de ser constantes, que en términos bíblicos sería dominio propio, sino que ahorita con esta moda del anglicismo, pues tomamos esta palabra, es de seguir continuando a pesar de las dificultades. Y en estos momentos donde precisamente, entre comillas, tenemos más tiempo, nos hemos vuelto más, hemos postergado las cosas. Hemos postergado el año 2020 para proyectos a 2021. Y hoy tenemos en nuestro programa a José. José siempre es la primicia. Él nos ha acompañado en diferentes eventos. Si quieres ver de pronto su trabajo, también lo puedes ver en su link oficial que va a estar abajo en la descripción, o también directamente de nuestro canal en un concierto que realizamos en el 2016, donde fueron teloneros de Redimidos, un concierto de aproximadamente 1,500 personas, en donde sus canciones tuvieron la oportunidad de ministrarnos en la ciudad de Valledupar, de donde somos natales. José, ¿cómo estás? Bendiciones, César. Un placer estar en este momento, en este espacio contigo y de verdad agradecido con Dios por esta grata oportunidad. Y bendecir también la vida de todas esas personas que nos están viendo y escuchando en este momento y desearles una bendición enorme para sus vidas también. Qué bien, qué bien. José, ahorita tuve la oportunidad de escuchar una canción nueva que tienes que habla sobre el comenzar de nuevo, sobre persistir a pesar de la dificultad. Cuéntanos sobre eso. Bueno, te puedo hablar un poco acerca de ella, comenzar de nuevo, comenzar otra vez. Es una canción que está basada en el Salmo 103 porque solemos olvidarnos muchas veces de esos beneficios que Dios hace en nuestras vidas. Y el Salmo 103 dice, acuérdate, alma mía, de las cosas que Dios ha hecho por ti. Recuerda que Él es quien perdona tus iniquidades, quien bendice tu vida, quien rescata del hoyo tu vida. Dice que te colma de favores y misericordia y que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces esta canción habla de ese proceso, ese trasegar del ser humano, de esos 40 centímetros que existen entre la mente y el corazón, ¿verdad? Que muchas veces conocemos la verdad de Dios, pero pasarla acá al corazón, como que ese filtro no se concluye. Y la Biblia menciona que aunque la fe viene por el oír, la Biblia menciona que se cree con el corazón. Entonces el oír y el corazón deben estar conectados, pero para que esto pase, el filtro, que es la mente, debe conectar el oído con el corazón para que de la abundancia del corazón pueda hablar nuestra boca. Y de esto habla este acantonamiento, donde pedimos a Dios que nos enseñe a comenzar de nuevo, a creer de nuevo, a confiar en Él de verdad, no de forma ambigua, sino de forma sincera y de todo corazón. Así es. José, cuéntame, ¿en qué momento de tu vida te inspiró esta canción? Un ¿Qué momento, estás eso pasando que te llevó a esa canción? fue un momento en el cual pasamos a veces por desiertos o por valles que pienso yo que son esenciales y muy necesarios en nuestra vida, esos valles en los cuales nos sentimos en espacios bajos de nuestra vida. Y son esos momentos en que hacemos remembranza de aquellas palabras y aquellas promesas que Dios nos hizo. Realmente creemos que Dios es un Dios eterno. Creo también que Dios y sus planes también son eternos y que aunque esa eternidad antecede el tiempo, Dios utiliza el tiempo para manifestar sus planes eternos. No sé si se entiende eso bien, pero Dios utiliza la eternidad, ¿verdad? Para crear sus planes y el tiempo para manifestarlos. Y creo que estamos en ese tiempo donde Dios está manifestando esos planes, pero se nos olvida. Y en cierto momento a mí se me olvidó esa parte y caí como que en ese estado de letargo espiritual, donde muchas veces no tenemos un rumbo específico, pero Dios nos enseña que debemos aprender a comenzar de nuevo, ser resilientes, como te decía. Oye, y cuando estamos comunicándome, porque yo me comuniqué antes por teléfono, mira, ¿qué piensas de ciertas cosas, ciertos temas interesantes que más adelante vamos a tener la oportunidad de hablar?
me está diciendo, no, hablar, ¿qué tema tienes? Y me está hablando sobre la resiliencia, ¿no? Y te está diciendo, no, el Señor me está hablando precisamente de eso. Cuéntame, ¿qué es lo que quieres hablar? ¿Qué es lo que el Señor te ha inquietado con este tema? Cuéntanos. No, muy bien, excelente. Tengo por ahí una conferencia que la titulo Hablando de José, hablando de José, pero no de ¿Hablando José de quién? Gregorio, Ah, de de José. José, pero no de Ah, José Gregorio, ok. sino de José el bíblico, y viendo algunas características de este gran hombre de Dios, un hombre utilizado, teniendo en cuenta que fue un hombre que no tuvo la palabra de Dios en sus manos, no tuvo la oportunidad de leer una página de la Biblia, no tuvo la oportunidad de leer por lo menos una página de la Torá, del Tanakh, de la Biblia que hoy tenemos, pero a pesar de todo eso, él tenía una fe hacia adelante, nosotros hoy tenemos una fe hacia atrás. Él confiaba en lo por venir, nosotros confiamos en lo que ya pasó. Pero vemos a este hombre extraordinario y vi una característica que, como tú lo decías, ahorita mismo hemos tomado esa característica y le hemos dado una palabra, que es la palabra resiliencia. Los resilientes son aquellas personas que aprenden a sobreponerse a sus dificultades. Cuando observamos la historia de José, observamos que fue un hombre muy amado, pero también fue un hombre muy odiado. También vemos la disyuntiva que existe, que fue un hombre favorecido, pero que también fue abusado en cierta manera. Fue un hombre tentado, pero también fue un hombre confiado. Fue un hombre exaltado y también fue un hombre humillado. Y es que en relación a la fe, encontramos algunos íconos en el Antiguo Testamento, sobre todo, por ejemplo, vemos a un Enoc que muestra el camino de la fe. Recuerda que la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Vemos a un Noé que muestra la perseverancia de la fe. Vemos ese tiempo que demoró Noé creando el arca, a pesar de que todos estaban en contra, resilientes. Vemos a un Abraham que nos habla de la obediencia de la fe y cómo tiene su fruto a través de la obediencia a la fe en su vida. Pero también lo más bonito que encontramos en José es que nos muestra la victoria de la fe. Una fe que va siempre, que prosigue hacia adelante, que persevera, que alcanza. Y es por eso que consideramos bíblicamente a José como un tipo de Cristo. Un tipo de Cristo porque la vida de José en gran parte se asemeja mucho a la de Jesús. Si tú te pones a pensar, yo hice alguna listica acá. Por ejemplo, José fue el primogénito de Raquel. Sabemos que Jesús fue el primogénito del Padre, el unigénito del Padre. Sabemos que José fue el más amado de Jacob, así como lo es Jesús delante del Padre, el más amado. Sabemos que José fue llevado a Egipto. Ciertamente Jesús también cuando estaba acá en la tierra fue llevado a Egipto por sus padres, cuando lo estaban persiguiendo. Recuerda que José también tuvo dos nombres, uno que era judío y uno que era egipcio, ¿cierto? El judío era José, que lo identificaba con esa realeza de Dios, y Safnaz Panea era que lo revelaba juntamente con los egipcios. De igual forma, Jesús tuvo dos nombres, uno Emmanuel, que reflejaba su divinidad, que era Dios con nosotros, y Jesús, que lo identificaba con su humanidad, que era el Salvador de nosotros. También vemos que José denunció el pecado de sus hermanos y fue condenado por eso, fue vendido por eso. Jesús condenó y exaltó el pecado, ¿verdad? Digamos que él denunció el pecado de la humanidad y por eso fue crucificado, fue vendido, fue tentado, al igual que José. Fue puesto en la cárcel con criminales. Jesús, aunque no estuvo precisamente en la cárcel, sí estuvo con criminales. ¿Recuerdas en la cruz del Calvario que dos de ellos estaban uno a Claro, su así lado, es. hacia el otro lado? José en ese momento también estuvo con dos en la cárcel y recuerda que uno de los dos salió hacia su servicio normal y otro fue muerto, ¿cierto? Que era el panadero y el copero. De igual forma, los que estaban en la cruz con Jesús, uno fue salvo ese día, el que alcanzó fe a través de sus palabras, y aquel otro que estaba a su otro lado fue condenado por sus propias palabras. También vemos dentro de tantas similitudes que fue investido por el faraón José cuando aceptó el propósito de Dios. De igual forma, Jesús fue revestido de gloria y majestad delante de la diestra del Padre. Y son estos casos los que nos llevan a ver que a veces el favoritismo, en este caso de José, el favoritismo que le brindaba Jacob por ser el hijo número 11 y el hijo dado en su vejez, el último hijo que tuvo allá en la tierra de Labán, porque recuerda que el número 12 es Benjamín, pero Benjamín nace en el camino a Éfrata. O sea que Benjamín viene siendo el único hijo que nace
en la tierra prometida. Pero José termina siendo el último hijo que nace allá en la tierra de Padán Aram, donde Labán. Y para mostrar ese favoritismo, Jacob le regala una túnica, y esta túnica es representativa porque era linaje de reyes y que simbolizaba en cierta manera también ese pacto que hizo Dios con la humanidad, reflejándolo con Noé. ¿Recuerdas eso, cierto? El arco iris de colores. Entonces, digamos que este favoritismo representado en este pacto que hizo el padre con el hijo necesitaba algo para ser activado. Y recuerda que en el Antiguo Testamento la activación de los pactos siempre ha sido a través de la sangre. Es más, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, dice la palabra del Señor, y posteriormente lo aplicaría Moisés en la ley. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Esta activación debía darse a través de esto. Y de igual manera así sucedió. Sucedió cuando sus hermanos, al ver lo que él venía de Siquén hasta Dotán, ellos estaban en Dotán, prepararon una estrategia para poder echarlo en la cisterna y poder matarlo. Rubén, su hermano mayor, el hermano mayor de José, lo rescata de la muerte, pero cuando él sale lo venden a los ismaelitas, recordando también que los ismaelitas y madianitas son hijos de Abraham. Ismael, el error aparentemente de Abraham del pasado, es el que lleva a José a su destino profético, a su propósito inicial. Tenemos en cuenta también en esto que Dios utiliza aún los mismos errores del pasado para bendecir nuestras vidas en el futuro. Es por eso que cuando vemos la espada de Goliat que estuvo en contra de David, vemos que David dijo posteriormente, cuando estaba huyendo de Saúl, que no conocía un arma mejor que la espada de Goliat, porque fue el arma que casi lo mata. Realmente muchas veces vemos las circunstancias difíciles como aquellas cosas que quieren destruirnos, pero en este momento la Biblia nos muestra que son esos momentos en los cuales Dios nos perfecciona, nos pule y nos prepara para aquello que nos ha creado. El tiempo en que estaba José en la cisterna era un tiempo especial que igual debía él pasarlo para poder aprender. Y realmente esa es la mentalidad que debemos tener en este tiempo. Hace algunos años hacia acá nos han enseñado que el sufrimiento es malo. Realmente la Biblia no nos enseña esto. Cuando usted veía a los cristianos de los primeros siglos, entendían que el sufrimiento era algo glorioso porque los asemejaba más con Cristo. Y es más, Gamaliel en una de sus intervenciones y alocuciones en contra de los fariseos a favor de los cristianos le decían: no los persigan, no los maten. No se dan cuenta que ellos mueren gozosos, que ellos mueren alegres, porque ellos reconocen, como dijo Pablo, que morir en Cristo no es pérdida, sino que morir en Cristo es ganancia. Le decía él en otras palabras, y parafraseando un poco lo que él decía, era que lo mejor que le puede pasar a un cristiano es morirse. ¿Sí me oíste eso? Lo mejor que le puede pasar a un cristiano es morirse, porque está junto al trono del Señor. Y sigamos un poco con José, y acá con José encontramos algo muy... José, antes de seguir, quiero contextualizar un poco. La verdad que a mí me encanta hablar contigo y a veces en mis tiempos de soledad, a veces digo, bueno, me falta hablar siempre con conexiones estratégicas. Y uno siempre debe rodearse de personas diferentes. Y una de las personas que me gusta rodearme es contigo. ¿Por qué? Porque tú le das una profundidad a la palabra grandísima. A veces yo hablo contigo y 2, 3 frases, mejor dicho, me estallan la cabeza. Y el tema que estamos hablando ahora es de resiliencia. Definitivamente este material no es para todo el mundo. Estamos en algo que se llama la generación de cristal, que todo lo ofende. Tú hablas de cualquier tema y siempre sale un ofendido. Nosotros tenemos un canal pues, que se llama Psicóloga Marta Beltrán, que se hablan de términos psicológicos y a veces se menciona a Dios y eso, mejor dicho, sale más de 2 o 3 personas ofendidas porque se mencionó Dios. Se habla de autoestima 3, 4, 5 personas porque se habló de autoestima. O sea, estamos en una generación que todo le ofende. Y cuando se habla de resiliencia, bueno, el que se ingresó en este video y le dio link y clic y va por este momento, bueno, y que tiene que ver José, que tiene que ver David, que tiene que ver el sufrimiento con la resiliencia. Porque cuando el mundo trata este tema, a veces lo que vemos es motivación. ¿Y sabes qué? Yo estoy decepcionado de la motivación. Yo te sé mucho de la motivación, te sé motivar. La motivación no está mala,
pero cuando no está agarrado de la palabra de Dios o lo que Dios nos quiere enseñar, la verdad se ve insuficiente. Sí. Yo he leído muchos libros de Walter Rizzo, respeto a Walter Rizzo, de autoayuda y ese tipo de cosas, pero estamos hablando de temas, la resiliencia o el dominio propio va más allá de la autoayuda. ¿Por qué? Porque a veces no es suficiente la autoayuda, necesitamos la ayuda divina y de Dios y los conceptos bíblicos para poder salir adelante. Te digo una cosa, yo he pasado por momentos de depresión, momentos difíciles, son 31 años y he pasado por muchas cosas en mi juventud fuertes, muy fuertes, y la verdad la autoayuda se ha quedado insuficiente. Y entonces estos conceptos para salir de la procrastinación, porque estamos en una sociedad que procrastina mucho digamos, brotes de dopamina como es el TikTok. Oye, el TikTok me parece genial. Me parece genial. Es una herramienta, pero como toda herramienta hay que saberlo usar y a veces termino cortado. Es decir, termino con mucho tiempo dedicándole a las redes sociales. Hemos llegado tarde a YouTube, esa es la verdad, hemos llegado muy tarde, sin embargo es una red que todavía sigue impactando, pero te quita mucho tiempo, porque es una herramienta que como herramienta hay que saberla utilizar. Y entonces vemos que cuando nos hablan de resiliencia, este material es totalmente diferente a otras cosas que vas a ver por internet, eso te lo aseguro, por YouTube, eso te lo aseguro, porque el mundo te dice, motívate, pon una musiquita chévere, medita 5 minutos, o sea, cosas, báñate con agua fría, por favor, o sea, nosotros vivimos en el trópico en Colombia y nosotros siempre nos hemos bañado con agua fría. Aquí hay un río que se llama Río Guatapurí y esa agua es deliciosa porque es agua fría. Y eso no nos hace más o menos resilientes. Eso yo creo que son problemas de primer mundo. Es más, cuando viví en clima frío en Bogotá, también me bañaba con agua fría y eso no cambia. Levántate a las 6 de la mañana, por favor, en Bogotá o aquí en Colombia. Tenemos la costumbre de bañarnos a las 6 de la mañana y vemos juventudes enteras, personas enteras que se levantan a esa hora, pero procrastinan todo el día. O sea, son inconstantes todo el día. Entonces, esto va más allá de simples tips que vas a escuchar de pronto efímeros, sino que va más allá. Y una de las cosas que nos estás hablando es sobre José. José, que es la tipología de Jesucristo, fue resiliente porque fue un hombre que nació con privilegios, nació con un propósito y a veces eso nos sentimos, que hemos nacido cuando conocemos a Dios, decimos que tú eres hijo de Dios, del Altísimo, nación santa, pueblo adquirido por Dios y hablamos de todas las promesas. Y nos sentimos con esa túnica de colores que José nos está hablando, así como José el de la Biblia, la tenía. Nos sentimos con todas esas promesas en nuestro cuerpo, pero vemos que tenemos que pasar ciertas etapas. Y nos da miedo el sufrimiento porque nos comportamos como en este mundo que hay, no sufras. Hay muchas personas que sufren por bobadas, digámoslo así, personas que sufren por cosas fuertes, pero no sobrepasan ese sufrimiento. Entonces, José, estamos porque primero recibimos la túnica de colores, traspasándola a nuestros días, es decir, algunos que nos están escuchando, por lo general, si ya van por esta parte del video, es porque conocen algo de Dios y han recibido la promesa de Dios y sabemos las promesas que hay en nosotros, que Dios nos ha escogido, que tenemos vida eterna, todo este cuento de la prosperidad, que la prosperidad es integral, no como lo quisieron vender de pronto en los 90 o en los 2000. Y bueno, pero tenemos que pasar por ciertas dificultades. A veces nos sentimos en el pozo, a veces nos sentimos en las cárceles. Y quisiera hacerte una pregunta, José. ¿Cuáles son esas cárceles en tu vida personal que has tenido que superar? Bueno, aquí por ejemplo, te comento algunas. Una de estas cárceles era la falta de gratitud. Yo no sé si te ha venido alguna vez a la mente que cuántas veces le hemos dado gracias a Dios por la comida o por el agua, por lo menos. En mi caso, por el agua. Muchas veces tomamos el agua y agradecemos a Dios por el agua. Y realmente cuando estamos en esos espacios de sed y de profunda hambre, a veces le damos muchas gracias a Dios por lo que podemos comer, pero ¿cuándo nos hemos dedicado a darle gracias a Dios por la sed? ¿Cierto? Esa sed realmente es la que nos permite disfrutar esa agua. Esa hambre es la que nos permite disfrutar Hablando de sed. eso delicioso. Hablando de sed, lo mismo nos pasa en nuestras vidas. Realmente, como tú lo decías ahorita,
en nuestras vidas ha habido cárceles, ha habido circunstancias muy difíciles, sobre todo en mi vida, por ejemplo, te puedo contar de lo que he vivido. Yo vengo del ateísmo. Hace aproximadamente 15 años que conozco al Señor. Antes de eso, mi mentalidad estaba sumergida en lo que eran las cuestiones ateas, el no conocimiento, el agnosticismo, el gnosticismo, cosas así, porque estaba en una búsqueda interior de quién era, de por qué estaba aquí y para dónde iba. Y realmente encontré que en Cristo no hay una verdad, sino que Cristo es la verdad. Que en Cristo no hay un camino, sino que Así Cristo es es. el camino, y que en Cristo no hay una vida, sino que Cristo es nuestra vida. Y de acuerdo a esto, podemos Este es seguir. otro, Dime, dime. Este es otro reto importante que tenemos que saber, ¿sabes? En este momento de las verdades relativas y de que nada es absoluto, entonces sí, me gusta esta parte de lo que dice la Biblia, pero esta no, esto lo aplico y esto no. Es muy importante lo que acabas de decir. No, Jesús como verdad absoluta. Y hay que así. separarla de la religión, por eso es que es muy importante conocer a Jesús, porque Jesús no es lo que la religión nos ha vendido, sino es totalmente diferente, pero es importante saber que Él es absoluto. Eso es lo que quería recalcar. No. Y para afianzar un poco esto, la Biblia nos menciona un caso muy particular. Antes de la deportación a Babilonia de Jerusalén, bueno, en este caso de Judá, Israel del sur, antes de ser deportado, Jeremías dio algunas profecías acerca de esto, de que iban a ser deportados. Y una de las cosas que él menciona es que había gente que iba al templo, a la sinagoga, bueno, de pronto en este momento a adorar a Dios en el templo que existía en este momento, al templo a adorar a Dios, y dice que lo hacían como si nada. Y después que salían del templo a adorar a Dios, iban a cremar a sus hijos por ofrecerlos a Moloch. O sea, es impresionante el nivel de ambigüedad, el nivel de relatividad de sus vidas, porque mira, muchas veces la relatividad aplica a nosotros de forma fácil y sencilla. Por ejemplo, yo te digo, ¿cómo sale uno del agua? Son cosas como esas tan sencillas, y algunos me podrán decir, bueno, uno sale del agua mojado, otros podrían decir, bueno, uno sale del agua caminando. Pero si les preguntas a César Brandon, el de Got Talent, te dirá que si uno sale del agua y se encuentra con cero, entonces 0 menos 1. No, mentira, estoy jugando. Vale. Entonces, pero cosas como esa, que muchas veces son conceptos ambiguos, queremos darle verdades absolutas de acuerdo a nuestra propia verdad, a nuestra propia concepción de verdad, siendo que no somos autoridades de la verdad. Por ejemplo, ¿cómo decir que Dios es bueno o es malo de acuerdo a nuestra mentalidad si realmente nuestra mentalidad está permeada por la maldad? No somos objetivos. Así Entonces, es. por eso es que no podemos decir que las verdades son relativas, sino que las verdades son absolutas. ¿Por qué? Porque el único absoluto es Dios. El único absoluto es Dios. Se va a acabar la reunión. Se va a acabar la reunión, dice acá. Esta reunión ya Ingresamos no tiene nuevamente. límite de tiempo. Ah, perfecto. Excelente. Bueno, ¿qué te Entonces, iba a decir el algo? único... Sí, termina la Dime. idea y síguenos contando sobre tu cárcel. ¿Cómo hiciste para salir de este esquema del ateísmo y el agnosticismo? Te voy a decir algo, de Bueno, pronto nuestra generación fue más del ateísmo, estaba muy de moda el ateísmo, nosotros alcanzamos a ver algo un poquito del rezago que dejó el socialismo, las ideas del marxismo, donde el ateísmo de cierta manera estaba de moda, pero después del 2010 la gente es deísta, la gente cree, y yo creo que nos enfrentamos a otro tema que es el agnosticismo, o sea, si existe o no existe Dios, me da igual. o, Y así es. o a veces también en la ambigüedad, que lo que tú estabas diciendo, salimos de adorar a Dios, pero no sacrificamos nuestros hijos, pero sí sacrificamos nuestra bendición y hacemos y decimos cosas que están en contra de Dios. Pero cuéntanos, ¿cómo saliste de esa corriente filosófica del ateísmo y del agnosticismo? ¿Cómo saliste de esa cárcel? ¿Cómo fue tu encontrar con Dios? Es que es increíble porque en ese punto de mi vida, yo tenía aproximadamente 18 años. Estaba en ese punto de la vida que no tenía un rumbo fijo hacia dónde caminar. Y realmente quien derribó mis argumentos ni siquiera fue una palabra, fue simplemente el Espíritu Santo de Dios. Increíble, increíble. Un hombre como yo en ese punto tan duro, con un corazón digamos que tan duro para las emociones. Y en ese punto el Espíritu Santo, solamente un toque del Espíritu Santo, mi corazón se desvanece.
mis argumentos delante del Espíritu Santo se caen uno a uno y comienzan a tomar otro sentido. Y aplico las palabras que Francis Collins, el que descubrió el ADN. El Big Bang. Sí, también esa. El ADN, perdón. Él El descubrió ADN, la cuestión del ADN y de las enzimas. El genoma humano. Correcto. Él descubrió eso. Él tenía 27 años. Cristiano. Claro, cristiano hoy día. Y él dijo una frase, porque él era ateo, y él dijo, el primer sorbo de la ciencia te vuelve ateo indudablemente. Pero cuando sigues tomando de esa copa, no te preocupes, que en el fondo te espera Dios. Y en el fondo siempre te va a esperar Dios. Buenísimo, en el fondo siempre te va a esperar Dios. Dice, entre más busques, cada una de esas verdades que tenías en contra de Dios, al final van a terminar favoreciendo lo que Dios te decía. Y como lo vemos en la palabra del Señor también, que a mí todo lo aplico a la palabra, es que así como vimos que José se parecía a Jesús, no todo el tiempo fue así. Y hay una frase que tú dijiste, necesitamos ser procesados, y José necesitó ser procesado. De igual forma, nosotros debimos ser procesados. Para que José se pareciese de esta manera a Jesús, necesitaba ser procesado por esas aflicciones y por esas dificultades. Yo te hago una pregunta en este momento y se la hago también a aquellas personas que nos observan en esta hora. ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús? Porque si nos colocamos en una escala de valores y nos colocamos a nosotros en el centro y a un lado colocamos a Garavito, nuestra escala de valores con la de Garavito, que fueron aproximadamente 500 o más niños que él violó y mató. Exacto, para los que nos ven o nos escuchan por Spotify, porque también va para Spotify, Garavito fue un violador de niños bastante conocido aquí en Colombia. Lo que él decía, vivió aproximadamente 500 niños, en estos más de 500 niños, de una forma sistemática. Sí. Sabía dónde los tenía enterrados y qué había hecho. Gracias a Dios está en estos momentos tras las rejas. Y es algo negro porque en Colombia, pues a pesar de que está el fenómeno de la violación, no es el referente, digamos que es sistemático y sociópata de esta generación. Sigue, José. Así es, si nuestra escala de valores le colocamos a él frente a nosotros, quizá nosotros diríamos, pero yo no soy tan malo como lo fue Garavito, o como lo es Garavito, no soy tan malo, y en mi escala de valores yo estaré por encima de los valores de Garavito. Pero es que cuando nos comparamos con Jesús, nos damos cuenta que la escala de valores que Jesús nos mostró fue mucho superior a la que nosotros tenemos actualmente, y quizás en este punto estemos más cercanos a parecernos a Garavito que a parecernos a Jesús. Estemos un poco más cerca de parecernos a Hitler que parecernos a Cristo. Y es en ese punto donde nuestra humanidad pierde sentido, porque nosotros muchas veces delimitamos las cosas que nos pasan de acuerdo a nuestra mentalidad y no de acuerdo a lo que Dios estableció que fuera. En ese punto de mi vida me encontraba en que yo creía ser mejor que muchos, pero no me daba cuenta que el mejor estaba sobre mí y que Dios estaba más cercano a ser el peor de todos en ese punto. Y fue el Espíritu Santo el que me llevó a esa verdad. Fuerte. Fuerte. Oh, gloria, fuerte. No, y es bueno. Por ejemplo, yo estudié un caso hace algunos años, en 1995-96, de Susan Smith, que fue un caso muy conocido y muy renombrado a nivel mundial, que ella tomó a sus dos hijos, uno de 3 años y uno de 14 meses, y los montó a su camioneta, los llevó junto a un lago, colocó la camioneta en neutro, dejó ir la camioneta y se ahogaron los niños. Y después ya salió en todas las televisoras diciendo que un hombre negro se los había robado, salió diciendo en todos los noticieros que se lo habían robado. Y cuando se descubrió la verdad de que ella había sido quien los había matado, le preguntaron el por qué realmente lo había hecho, y era porque la pareja sentimental que ella tenía en ese momento, esta pareja sentimental, ella la había dejado en ese punto, y él le decía, la pareja sentimental le escribió un texto diciéndole que lo dejaba por causa de sus hijos, porque no soportaba a sus niños, y por esta causa ella mató a los niños para que no hubiese más interferencia entre ella y su pareja. ¿Cómo la ves? En ese punto muchas veces la maldad del ser humano va mucho más allá de nuestros niveles morales. Y es por eso que el ateísmo no tiene fundamento, porque la moralidad sin Dios no existe. La moralidad sin Dios no tiene sentido. Y de ahí que estas cosas se dan. Otra cosa que pasa actualmente son los ateos prácticos y no teóricos, como lo era yo en ese momento. El ateo práctico es aquella persona
que dice que Dios existe, pero que vive como si Él no existiera. Así es. Continuamos. Y prácticamente, y no creas que es más duro cuando a veces sabemos, hay muchos ateos prácticos que asisten a una iglesia, ¿sabes? Que saben que Dios existe, pero actuamos muchas veces como si Dios no existiera. Como si no existiera. Y es realmente esa dualidad la que nos impide. Y es por eso que viene, y es que te menciono la diferencia que existe entre la justicia de Dios y la justicia del hombre. Y ahí radica en una pequeña diferencia que cuando la observamos se convierte en una gran diferencia. Y la diferencia radica en esto, es que la justicia de Dios está ligada a la santidad de Dios, está ligada a la moralidad. La justicia de acá del ser humano no está ligada a la moralidad, no está ligada a la moralidad. Tú notas que un presidente, por ejemplo, como pasó en Estados Unidos con la Lewinsky, cuando tuvo el presidente que tuvo su problemita con ella, la cuestión que le pegó cachos a la esposa, él siguió siendo presidente y no pasó absolutamente nada. Pero cuando eso lo vemos a la escala de Dios, en la palabra de Dios hay una frase que representa el juicio de Dios y es la palabra ay. Cierto que la he notado muchas veces en la palabra del Señor, la palabra ay representa el juicio de Dios. Y por ejemplo, encontramos algunos casos como cuando Dios le dijo a Jericó, ay de ti Jericó. Y cierto, y menciona que Jericó sería una ciudad que sería derrumbada y que nunca más sería reconstruida. Hoy día encontramos que Jericó sí fue reconstruida, pero 16 kilómetros después o más allá de donde estaba inicialmente. Y dijo que el Dios dijo contra ella que ese lugar sería un lugar de pescadores donde lavarían sus redes. Y cuando vas a la tierra de Jericó, donde quedaba anteriormente Jericó, encontrarás que ese lugar es un sitio de pescadores. Y vimos que la justicia de Dios se aplica siempre a nuestra vida. Se aplicó también en contra de su pueblo, porque Jesús, el Señor les decía todo el tiempo a través de su palabra que Él cumpliría su promesa si completaban la condición de la promesa. Todo pacto en la palabra del Señor está condicionado a una demanda. Toda promesa está ligada a una demanda de parte del Señor. Y en este caso, para nuestras vidas no es diferente. Es totalmente igual. Si está ligada. Y es por eso que muchas veces no entendemos por qué nos pasan las cosas. Y nace la frase que dice, ¿por qué a la gente buena como yo le pasan tantas cosas malas? Y la frase está mal dicha. La frase está mal dicha porque sería de esta manera. ¿Por qué a gente como yo, supuestamente buena, no le pasan más? Si la gente buena de la Biblia le pasaron cosas malas. Sí, Jesús, el Hijo de Dios, el que no tuvo un solo pecado, fue crucificado en la cruz del Calvario por decir la verdad. Entonces, si vemos a un Job, que la Biblia dice que era perfecto en todos sus caminos, vemos cómo le pasaron tantas desgracias. Vemos a un hombre como Abraham, como José, como David, como Pedro, ¿verdad? Vemos hombres como Paulo, como Matías, como Andrés, personas que consideramos personas de gran valor moral delante de nosotros, y entendemos que ellos sufrieron mucho agravio por causa de la palabra del Señor, y muchas veces nos preguntamos nosotros, ¿por qué me pasan tantas cosas malas si yo soy bueno? La pregunta no es esa, la pregunta es, ¿por qué no te pasan más como las que le pasaron al de la Biblia? Así es. José, ¿y qué te iba a decir? Eso sí es muy importante. Ligar nuestro comportamiento no ante nuestros juicios morales, no nuestra vara, sino ante la vara de Dios. Saber de que Dios tiene cosas, si tenemos que ser resilientes, es que nos va a esperar pruebas, nos va a esperar dificultades. Y cuéntame, tú habías dicho que habías salido de la cárcel del agnosticismo, del ateísmo, de nuestros propios pensamientos, como dicen algunos, a través de no con una palabra, sino a través de la experiencia del Espíritu Santo. Cuéntame, ¿cómo fue eso? En el año 2009, si recuerdo bien, el mes de agosto, el 20 de agosto del 2009, llegó acá a Valledupar una señora con un equipo de alabanza. Yo asistí a la iglesia porque mi profesora de 11, ella me traía, yo venía por pena porque ella me había ayudado mucho con la cuestión del grado y esa cuestión. Yo venía con ese sentimiento de pena y de agradecimiento con ella, no porque quisiera venir a la iglesia. Y llegaba acá y en ese momento la señora que estaba cantando en ese punto cantaba una canción que decía de la siguiente manera, dice, vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré
en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Y el coro decía, cúbreme con tu amor, rodéame. Y cuando ella cantaba esa parte, yo pude sentir algo que nunca había sentido en mi vida. Realmente cada palabra estaba cortando cada esfera de mi mente, cada paradigma lo estaba dividiendo, cada fragmento de mi pensamiento se estaba diluyendo delante de cada una de esas palabras porque estaban revelando lo que yo en ese momento estaba viviendo y me estaba reconfortando. Comencé a llorar. Yo hasta ese punto, en ese día, yo no había llorado que yo me recordara, que yo acordara que yo me acordara que yo había llorado en ese punto. A mí me murió mi abuela, mi abuelo, personas a quien yo respeté mucho y quería mucho, y yo no lloré, no por el hecho que no quería llorar, sino porque no entendía la muerte. No entendía por qué. Que no Dime, te nacía. Ah, ok. dime. No, no te entendía, no entendía la muerte. Y entonces, Sí, en ese punto de la vida entendí que no, yo no lloraba, yo no tenía por qué llorar. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios toca la vida, llorar es inevitable porque es una fuerza que inunda no solamente tu cuerpo, sino que llega hasta tu alma y comienza a limpiarla. Y el alma cuando se limpia, hay algo que pasa, se llama drenar. Él comienza a drenar todas esas emociones que estaban reprimidas, retenidas y comienzan a extrapolarse. Y es por eso que el cuerpo funciona como un extrapolador de las emociones del alma. El cuerpo no siente, quien siente es el alma. ok. José, ya para terminar, aló, pusiste el celular, el altavoz ok. Bueno, José, para terminar y concluir ya este tiempo, oye, el otro tema que tenemos que tratar que me quedaste picado fue el de la santidad, ¿ah? ¿Qué es la Sí. santidad? Este es otro tema que también está transgriversado, otro concepto que a veces lo malinterpretamos en el día de hoy, lo vemos ante el filtro de la religión o a través del filtro de lo que nos han enseñado, de la tradición. Y realmente la santidad es algo muy diferente a lo que nos han enseñado y sería bueno en otra oportunidad hablar sobre este tema. Entonces, para, para concretar el tema de la resiliencia, para ser resiliente, primero tenemos que saber que tenemos una túnica de colores, es decir, tenemos una identidad en Jesús de reyes, de sacerdotes. Que tengamos esa identidad y que tengamos esa promesa no quiere decir que no nos enfrentemos al dolor. Para ser resilientes es necesario enfrentarnos al dolor y saber de que a pesar de que estamos en una sociedad de hombres y mujeres de cristal, es decir, que cualquier cosa nos puede romper, saber que para ser resilientes es necesario saber que vamos a pasar por pozos, vamos a pasar por cárceles, vamos a pasar por cosas, ataduras, cosas que tenemos que vencer. Y ese es ¿por qué nos paga lo que nos estaba diciendo? Que por qué nos pasan cosas malas a las personas de Jesús, que no somos tan buenos como parecemos. Es decir, para ser resilientes tenemos que autoexaminarnos o dejar que el Espíritu Santo nos examine y nos diga, bueno, qué tan bueno y qué tan malo somos, que vivimos en un mundo relativo, pero para ser resilientes tenemos que ser, vernos en lo absolutez de Jesucristo. Y por eso es que a pesar de que intentamos, siempre procrastinamos porque no vemos esa estructura de valores que viene de Jesús y no de nuestros propios conceptos. Entonces, esto es una cosa que nos confronta bastante. José, gracias por esta oportunidad que nos das por hablar con nosotros. Gracias por llevarnos a la profundidad de la palabra, porque es bastante profundo lo que nos acabas de decir. Yo creo que aquí nos echaríamos toda la tarde, pero bueno, eso es bueno estarlo de pronto fragmentándolo, ¿no?
Todos los que nos escuchan en Spotify, pues síganos. Todos los que nos escuchan por YouTube, suscríbanse. Vamos a tener buen material, material que no lo vas a conseguir en otra parte, sino que va a ser bastante profundo. No nos importa que nos ofendan o de pronto de que no sea igual que el sistema nos está vendiendo. Es algo totalmente diferente. Somos personas diferentes. Y bueno, si este material es para ti, tú quieres ser una persona diferente, suscríbete, dale clic a la campanita para que te avise cuando subimos material nuevo. José, te vamos a tener en otras oportunidades. Espero que estés dispuesto y nuevamente agradecerte por la disposición de estar ahí presente. Y bueno, gracias. Hombre, hermano, muchas Gracias a gracias. todos ustedes que nos